Vamos a comenzar este programa con un asunto fundamental que no debemos permitir que sea solo tema de coyuntura. Tenemos que meterlo a nuestro radar cotidiano para identificarlo. Se trata de la desigualdad que padecen las mujeres en todos los ámbitos sociales. Esta vez, con un enfoque muy interesante, la exclusión de las mujeres de los puestos de control de las grandes empresas. Para adentrarnos en el tema, le invito a ver esta cápsula. Segundo año consecutivo, México es el país con menor porcentaje de mujeres en los consejos de administración de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa Institucional de Valores. En un año, el avance de consejeras fue tan solo de 0.56%, esto es, solo el 7.74% del total son mujeres. De acuerdo con Eufemia Basilio Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las élites todavía dan puestos a hombres en lugar de a mujeres por un tema de tradición. El machismo no está pasado de moda, aunque se crea que no hay disparidad en estos sectores. Ni la Bolsa Mexicana ni la Bolsa Institucional pueden obligar a las empresas enlistadas a cumplir con cierta cantidad de mujeres en sus consejos. Sin embargo, en México se realizaron propuestas legislativas para obligar a las empresas a que al menos el 30% de los consejeros sean mujeres. Hoy en día, por cada mujer consejera hay 12 hombres consejeros en las empresas que participan en el mercado de valores mexicano. Asimismo, datos de mujeres en la Bolsa 2020 señalan que de las 168 empresas que cotizan, 68 no cuentan con consejeras. Además, hay 7 hombres que repiten asientos como consejeros en empresas que no tienen consejeras. Federico Toussaint, ubicado en 4 empresas. Prudencio López Martínez. Jorge Vargas Díez Barroso, Jorge Rojas Mota Velasco, Gonzalo Barrutieta Lozada, Braulio Antonio Arzuaga y Arturo Bours Griffith. En tanto que TV Azteca, Banco Azteca y Electra, empresas que cotizan en el mercado de valores, no cuentan con consejeras en sus administraciones. Pese a que diversas empresas se han pronunciado a favor de los derechos de las mujeres y de la mejora de sus condiciones laborales, el pasado 9 de marzo practicaron pickwashing. Tal es el caso de Grupo Salinas, que junto a sus subsidiarias TV Azteca, Banco Azteca, ADN 40 y Electra anunciaron su apoyo al paro del 9M, pero indicaron a los directores de área que debían informar a las empleadas que si faltaban ese día a trabajar se les descontaría un día de sueldo. Para conocer todos los detalles sobre la presencia de las mujeres en los consejos empresariales de América Latina y España, consulta el reportaje realizado por Poder en alianza con 15 medios en su portal www.rindecuentas.org. Esta es una realidad. Está con nosotros la periodista Claudia Carranza, ya la habíamos tenido invitada aquí en Radar. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Luis. Para hablar sobre este asunto de la investigación que hace Poder sobre el panorama de las mujeres en las empresas. Este es un panorama que habla muy bien de un fenómeno, la misoginia en el ámbito empresarial. Me imagino que esto se repite en otros ámbitos, pero el ámbito empresarial supongo que tiene una raíz mucho más profunda, Claudia. Pues tiene una raíz cultural, como la tiene el machismo en sí mismo, más en países como los de Latinoamérica, como México y España también. Es interesante verlo en el ámbito empresarial porque se vuelve un ámbito de élite, ¿no? Sobre todo, para este proyecto lo que hicimos fue analizar los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa de 15 países de América Latina y España. Entonces, estas empresas son las empresas más grandes en todos los países. Eso quiere decir que son las empresas que podemos considerar como la élite económica de cada uno de nuestros países y de la región. Entonces es interesante ver qué dinámicas se mueven ahí entre hombres y mujeres y cuánto empuja el machismo para cerrar la puerta o para hacer más duro el techo de cristal para las mujeres que están preparadas, que pueden construir una carrera profesional incluso dentro de la propia empresa, pero que difícilmente van a llegar a ser consejeras dentro del Consejo de Administración. ¿Qué impacto tiene esta ausencia femenina en la toma de decisión de las empresas privadas? Pues básicamente ya muchos estudios han probado que tener a mujeres dentro de los consejos de administración, y no solamente mujeres, sino diversidad, o sea, fuera de los hombres y fuera del club de Toby, ayuda a dar una perspectiva, lo cual
hace que las empresas tomen otro tipo de decisiones, y hay estudios que muestran que económicamente las empresas rinden mejor, hay mejor retribución de ingresos, etcétera. Pero además también hay como un tema de miradas distintas nada más, ¿no? O sea, el hecho de que las empresas no tengan a consejeras en sus consejos, además de un tema de justicia histórica, de justicia social para las mujeres, sin importar de qué estrato estamos hablando, de qué estrato social, implica la pérdida de esta mirada diferente, de esta falta de diversidad. Es cierto esto que nosotros suponemos, que la presencia de una mujer, por ejemplo, en la toma de decisiones de una empresa puede impulsar beneficios sociales para los trabajadores, alguna cuestión que tiene que ver con el cuidado de la familia, del entorno del trabajador. ¿Esto sí impacta en ese modelo o es un poco más allá? Pues eso es un poco quizá el romanticismo, ¿no? Como romantizar la idea de que una mujer esté en un consejo. Claro. Al final del día, estas mujeres también son parte de la élite, y muchas están ahí, de las que están, y no han abierto camino para otras mujeres, ¿no? También eso hay que decirlo. Eso es muy grave. Eso es muy grave, pero también es que ellas entran en una dinámica masculina y en una dinámica de masculinización para ellas, ¿no? Es como pasa con las mujeres de la política, que se convierten en hombres con falda, ¿no? Sí. Que decimos, es decir, mujeres implacables, mujeres muy rudas en términos de dominio, que se masculinizan en ese tono, ¿no? Sí, y que, o sea, el propio entorno les pide hacer esto, ¿no? Porque si ellas no lo hacen, este club de Toby no abre la puerta para ellas. Y entonces, sobre todo como con las generaciones pues mayores, era más difícil que dijeran, bueno, ya llegué aquí y ahora deconstruyo toda esta masculinización que hice para llegar a este puesto y abro espacio para otras mujeres, ¿no? Creo que ahora viene una nueva generación dentro de esta élite económica que lo ve de forma distinta y que sí está de alguna forma. No podemos llamar que están en el feminismo radical de ninguna forma, pero sí están con una agenda feminista y sí están con una agenda de abrir espacio para otras mujeres. Si esto se refleja en políticas sociales para las comunidades, por ejemplo, y que las empresas dejen de violar derechos humanos, eso es otro tema que hasta ahora no hemos podido medir, ¿no? En poder y en ningún lado realmente. Veíamos en la pieza que antecedió esta conversación un grupo de hombres que aparecen ahí, que se repiten en diferentes organizaciones privadas, en diferentes empresas, donde no hay mujeres. ¿Este fenómeno de qué nos habla, Claudia? Pues justo de este club de Toby, ¿no? Y de que además se repiten entre ellos. Es el panorama más preciso del llamado club de Toby. Sí, claro. sí, tal cual. Y esta expresión del club de Toby no se entiende en toda la región, por eso no lo usamos más en el reportaje, pero en realidad es eso, ¿no? Y te habla como de los pactos. Un club que solo acepta hombres. Sí. En el que las mujeres tienen prohibido el acceso, incluso asomarse, ¿no? Sí, pero que solo acepta hombres, además con ciertas características, o sea, hombres heteronormados, hombres de ciertas características físicas incluso, claro. Hombres que tengan o compartan una misma religión, un mismo estatus económico, una misma educación. Como ¿no? una cofradía. Pues más o menos, ¿no? Y esto es lo que hace que mujeres no accedan acá y, bueno, ya ni hablemos de comunidad LGBT. Es mucho más difícil para ellos llegar ahí, ¿no? Y también el hecho de que en la región se repitan hombres que están en consejos de administración en más de uno, que no tienen consejeras, y en México también pasa esto, nos habla de que ellos, al voltear y buscar a más consejeros para sus consejos de administración, buscan a las mismas personas, buscan a estos mismos hombres que ya conocen, que se parecen a ellos, y entonces son a quienes llaman a sentarse al lado de ellos para tomar decisiones. Cuando decimos en términos de crítica que nuestra región, nuestro país está dominado por un puñado de hombres, no es una expresión metafórica. No. Es real. Es real y además es en espacios, al menos en el espacio económico, y en este tipo de empresas se piensa que son espacios como privados, que no se pueden cuestionar o que no se deben cuestionar, porque al final no hay dinero público, digo, a menos que haya contrataciones, que ya es otro tema, ¿no? Sí. Pero se cree que no, son espacios que no podemos cuestionar desde una perspectiva de género, y la cosa no es así, o sea, sí se debería de cuestionar, tal como cuestionamos y como vigilamos que en nuestros gobiernos haya representación de mujeres. Asimismo, se debería de cuestionar el espacio privado. Hay una cuestión que me llama mucho,
que me llamó mucho la atención de esta investigación que hizo Poder, que ustedes pueden consultar en la página de Poder, que es... Esta web es un Ya tiene un proyecto, proyecto sí, y alternativo. es mujeresenlabolsa.org. Mujeresenlabolsa.org. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de este universo. El caso mexicano es incluso más deshonroso que en algunos países. Sí, ¿Qué está pasando ahí? De hecho, es el último lugar en la En región. inclusión, Sí, en digamos. inclusión de mujeres. Está pasando, primero, el tamaño de las bolsas, ¿no? O sea, estamos contando para este proyecto la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, la nueva que salió hace un par de años. Son muchas empresas, eso es cierto, el mercado de valores es grande en comparación de otros países como Costa Rica, que está en el primer lugar, o algunos países de Centroamérica, ¿no? Aún así es pequeño para el tamaño de economía de México, o sea, debería de haber más empresas que cotizaran en bolsa. Pero lo que pasa en México es el que está en el último lugar, avanzó muy poquito este año, y en México, por ejemplo, para darnos una idea, por cada mujer hay 12 hombres, por cada consejera hay 12 hombres. Por cada mujer que está integrando un consejo de administración, hay 12 hombres. Estamos hablando de un universo en el que la mujer está prácticamente... Rodeada de hombres. Pero además invisibilizada. Sí, sí, además. ¿Esto se repite en todo tipo de empresas, pequeñas, medianas, grandes? Al menos en las que cotizan en la bolsa, ¿no? Que no hicimos el ejercicio de Hacia dividirlas. las otras. Ajá, de dividirlas ni siquiera en ellas mismas o dentro de ellas por sector o industria ni por tamaño de empresa, pero para estar en la bolsa tienen que tener ciertas características, ¿no? Entonces sí, esto se repite. En México son 12 por cada mujer. A nivel Latinoamérica son 7, o sea, tampoco es que sea como mucho mejor, ¿no? Pero México definitivamente es el que se mantiene en el último lugar. Avanza muy poco, avanza menos que el promedio que el resto de los países en la región. ¿Por qué crees que ocurre esta dinámica? ¿Por qué crees que de plano estemos no solo en la lona, sino incluso tan rezagados en este asunto de inclusión que no haya manera de superarlo? Creo que tiene que ver también con un tema de la cultura pues machista y familiar que ha movido a las empresas mexicanas también, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, uno de los temas más grandes o problemas más grandes que enfrentan las empresas grandes familiares es hacer esta sucesión de poderes, ¿no? Y entonces generalmente terminan yendo al hijo varón o, si es una mujer, al esposo de ella, ¿no? Y entonces esto hace que incluso las hijas queden fuera de los consejos de administración. Creo que esto es algo que se repite mucho, por ejemplo, en empresas del norte del país, que sabemos que además son como mucho más cerradas, mucho más de élite, ¿no? Ojo a la gente que nos está viendo en el norte del país. Este es un fenómeno que se repite en todas las esferas, pero es mucho más marcado aquí precisamente por este asunto hereditario, digamos. Sí, ¿no? es una cuestión de, o sea, el machismo también se hereda, ¿no? El machismo también se enseña. Claro. Y si no se abre, o sea, afortunadamente ahora las nuevas generaciones como que están peleando en contra de esto, las mujeres que vienen para ser consejeras, pero por mucho tiempo y por muchos años, y lo vemos ahí en Coca-Cola, quien toma el poder es el esposo de la mujer. Que la mujer, sí. ¿no? Solo para cerrar esta conversación, Claudia, y sin tratar de que juguemos al adivino, ¿tú qué panorama ves hacia adelante? ¿Cómo crees que pueda romperse esta inercia de décadas de machismo y de exclusión de las mujeres y de las minorías LGBT. diversas? Sí, yo creo que las empresas tendrían que empezar a escuchar como estas voces, ¿no? Es cierto que dentro de las empresas, dentro de los medios mandos, de los mandos medios y para arriba, sin tocar el consejo, hay ciertas dinámicas que van impulsando las cuestiones de género, ¿no? Y esto no ha llegado a los consejos. Entonces creo que es más fácil que el consejo mire hacia adentro y está bien que se siga montando en estas campañas a favor de las comunidades LGBT y a favor de las mujeres, pero que lo haga dentro de su propio consejo, ¿no? Creo que es una cuestión también que viene con el tiempo. Y es una cuestión también de las nuevas generaciones, sobre todo de las nuevas mujeres que están en estos espacios y que están empujando para ahí, y que eventualmente a los hombres que están ahí y estos que llamamos que conforman el Club de Toby van a tener que abrir espacio, o sea, no va a haber de otra. ¿No? Sí. Claudia, solo para concluir, repítenos la página en la que pueden consultar la investigación. Claro, mujeresenlabolsa.org. Mujeresenlabolsa.org. También pueden seguir a Poder en sus redes sociales, en Twitter, @Project Poder. Sí, Project Poder. Project Poder. Y bueno, estaremos
por supuesto, en esta colaboración con poder platicando de otros temas de investigación social que hacen ustedes. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Vamos a una breve pausa, pero no se vaya, quiero poner en su radar una reflexión. ¿Cómo podemos evitar caer presas de los chacales informativos? Esta jauría de periodistas que lanzan noticias falsas, que nos alarman, en casi todos los medios de comunicación, las redes sociales. En unos momentos más, perdóneme usted, no se vaya, continuamos.